manera de ver en la otra laptop, por favor, si me... Sí, doctor. Gracias, porque ya no tengo ahorita la otra laptop, es que la otra se calienta mucho y hay que apagarla. Entonces ya la apagué. Bien, entonces, este es así como ya un repasito de todo lo que hemos visto. O sea, ya no es otra cosa más que ver ya lo mismo que hemos estado viendo. Está la corteza motora, está la corteza premotora, está el área del lenguaje articulado, que varía un poquito de acuerdo a las imágenes y las figuras de cada texto, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces vean ustedes acá, esta es la corteza motora, ¿sí? Luego aquí agregan una corteza para el movimiento de la escritura, pero también está una que aquí en este texto o en esta imagen no lo ponen, que es el área oculógira, que según en el esquema de Broman corresponde al área 8, es el área, o le llaman campo frontal motor de los ojos, donde se regulan los movimientos oculares. Y aquí, por ejemplo, el área del lenguaje lo ponen aquí, otros lo ponen más abajito, que es el área 44, lenguaje articulado. Luego aquí, sensibilidad general, todo esto, pero luego acá ponen ya lo que le llaman el área psicosensitiva, ¿no? Donde ya se analiza, se interpreta, se codifica la información. Aquí está el centro para la comprensión de las palabras escritas, ¿sí? Y bueno, más o menos algunos otros autores lo ponen aquí, el área de Wernicke, que es la comprensión y expresión del lenguaje verbal y escrito. Aquí está el área visual y luego la psicovisual, que sería ya la integración. Acá la corteza auditiva y luego la psicoauditiva, ¿no? Es más o menos lo mismo, ¿no? Ya en el texto, pues ya no lo leemos eso porque es lo que ya hemos estado viendo. Corteza motora, corteza premotora, el área de Broca, ahora el área del lenguaje articulado. Esta corteza motora, pues es la que sabemos va a controlar los movimientos voluntarios de todo el cuerpo, ¿sí? Aquí esta es la corteza que regula los movimientos de las manos, los movimientos de los dedos, los movimientos de los labios, de la boca, todos los movimientos finos de los dedos y del pie también, ¿no? O sea, todo el cuerpo ahí está. Recuerden que ese sería el homúnculo motor. Bueno, ahí está la corteza sensitiva, pues ya lo hemos estado hablando varias veces. La corteza somestésica es a donde llega dolor, temperatura, tacto, propiocepción consciente, sentido de posición, sentido de vibración, ¿no? Y bueno, pues algunos autores a esta corteza somestésica la dividen en primaria y secundaria. La primaria es a donde llega la información y la secundaria a donde se integra la información. Ahí se almacena, se codifica, se interpreta, se analiza toda esta información, ¿no? Luego la corteza visual primaria, la 17. La corteza visual primaria, que es el área 17, o según el otro esquema que vimos, es la visual 1, visual 2 y visual 3. Y ya lo de la vía visual, pues ya lo vimos, ¿no? Recuerden ustedes que vimos, por ejemplo, cómo las fibras, aquí, recuerden que aquí está la nariz. Entonces, estas son las fibras nasales que registran el campo visual temporal, ¿sí? Y aquí a la inversa, aquí vamos a poner a la inversa, aquí está el otro campo visual, ¿verdad? Y estas fibras que están aquí en verde son las fibras temporales que registran el campo visual nasal. Y luego tenemos ya el quiasma óptico, las cintillas ópticas, la radiación geniculocalcarina, ahí vemos cómo se proyectan las fibras del cuerpo geniculado hacia la corteza visual. Esa es la radiación geniculocalcarina. Aquí es a donde va a llegar todo lo que recibe la retina, va a llegar a la corteza visual primaria, 17. Y 18 y 19 son las que se van a encargar de que todas esas imágenes, toda esa información visual se va a analizar, se va a interpretar, se va a codificar y se va también a almacenar,
¿sí? Para poder entender lo que es, por ejemplo, el lenguaje escrito, para poder nosotros vemos letras y entendemos lo que dice ahí. La auditiva primaria, ya la vimos, está en el lóbulo temporal, está pegado a la cisura lateral. Lo de Silvio, vean ustedes, en este esquema lo ponen un poquito más atrás, otros textos la ponen aquí, la corteza visual primaria, que corresponde, de acuerdo al esquema de Broman, es el área 41, y luego las asociativas, 42 y 22. Miren ustedes, aquí ponen el área de Wernicke, ¿sí? Que es el área de la comprensión y expresión del lenguaje verbal y escrito. Ahí está el área de Wernicke, ya no nos vamos a detener mucho. Este es el área que va a encargarse de integrar. Aquí tenemos una serie de conexiones muy importantes, ¿no? Porque está el área de Broca, que es el área del lenguaje articulado. Está el área de Wernicke, que es la que se encarga de comprender el lenguaje escrito. Pero estos están conectados con el lóbulo visual, con el lóbulo temporal auditivo y con la corteza motora. Y todo esto integra lo que es la comunicación del ser humano. La memoria de reciente que está en el lóbulo temporal y bueno, el área prefrontal que acabamos de ver ahí. Vean ustedes cuántas funciones tan importantes. Funciones ejecutivas, atención, memoria, inteligencia, conducta social o escala de valores, motivación, emocionalidad, personalidad. Eso todo lo tenemos en el lóbulo frontal, en el área prefrontal. Y bueno, ahora actualmente ya hay, los psicólogos han hablado ya no de dos hemisferios, hemisferio cerebral dominante y no dominante. Ahora hablan de cuadrantes del cerebro, cuadrantes. Al hemisferio cerebral lo están dividiendo en cuadrantes. Aquí lo vemos, son dos esquemas muy parecidos, tienen lo mismo, lo que varía es el tipo de dibujo, ¿no? Pero vean ustedes, el cuadrante, aquí, bueno, vamos a ponerlo acá arriba. Este será el hemisferio cerebral dominante y el no dominante. Y entonces en el cuadrante anterior, ¿sí? El cuadrante anterior del no dominante es el intuitivo, el imaginativo, el creativo y el curioso. Y el posterior, el cuadrante posterior, es el emocional, el comunicador, el sensible, el afectivo. Luego tenemos en el dominante, el anterior, racional, lógico, analista, matemático, y el posterior es el cauteloso, evaluador, disciplinado, organizador. Estos cuadrantes, ahora esta nueva información que manejan mucho los psicólogos, es una información que utilizan para ver. Hay pruebas psicológicas que hacen hoy en las empresas muy grandes, en las grandes empresas multinacionales. Las empresas que hoy en día contratan a personal. Y les digo, son empresas muy grandes. Mi hija, por ejemplo, ella empezó a trabajar en General Motors en Toluca, luego trabajó en Ford en Cuautitlán, luego trabajó en Chrysler acá en Estados Unidos, y ahora está en otra empresa que es Magna Maretti, que es una empresa que surte de componentes a las tres grandes empresas automovilísticas, Ford, Chevrolet y Chrysler. Pues esas empresas tan grandes y que son muy grandes a nivel mundial porque hay plantas automotrices en muchos países. Bueno, pues estas empresas tienen en recursos humanos, contratan psicólogos. Hoy en día lo que hacen es, los psicólogos son los que se encargan de contratar personal nuevo. Y se los digo por lo que me platican a mí mis hijos, ¿no? Por lo que nos comentan.
No importa el currículum, no importa si fue del TEC, si fue de la UAM, si fue de la UNAM, si fue de... ¿Qué les interesa? Lo que hay en estos cuadrantes. Y dependiendo de lo que predomina más o qué cuadrante es para lo que lo van a contratar. O sea que hoy en día los psicólogos que están en recursos humanos son los que analizan desde el punto de vista psicológico a las personas y dicen, por ejemplo, que es, por ejemplo, aquí, evaluador disciplinado y organizador, ese le pueden contratar para jefe de un departamento. En cambio, el intuitivo, imaginativo, creativo y curioso, ese lo pueden contratar para diseño, para propagandas, para logística. Y así, este, cada uno de nosotros tenemos ciertas habilidades más desarrolladas. Y en las grandes empresas, esto los psicólogos lo utilizan para saber contratar a una persona y en qué posición la van a colocar. Bueno, terminamos esta presentación, vamos a la siguiente. ¿Se proyecta bien, chicos? ¿Ya ven la imagen? Sí, doctor, sí se ven. Gracias. Sí, doctor. Bien. Entonces vamos a, este es rapidito, este es muy, muy sencillo. Esto ya lo vieron en Locomotor, solo es un repaso. Creo que yo les di este tema, no me acuerdo. Sí, usted no las dio. Sí, usted no las dio. Bien, pues solo lo vamos a repasar rápidamente. Esa es una neurona de un, este es un jardín museo al que nos llevó mi hija ya tiene como 2 años, creo. Ahí mi nieto todavía estaba más chaparrito, ahora mi nieto ya es más alto, está más alto que yo. Entonces, ya tiene como 2 años esto. Es el Frederick Mayer Gardens, es un jardín con estas esculturas impresionantes, enormes. Y me gustó la neurona, dije, esta es para neuro. Y entonces, bueno, la comparto con ustedes. Y bueno, vámonos a... Plexo braquial, nada más es recordar, recuerden que el plexo braquial es del lado derecho y es del lado izquierdo. Aunque no encontré las imágenes iguales del mismo color, pero bueno, para que ustedes vean que el plexo braquial es de los dos lados, porque a veces pongo en el examen el del lado derecho y no el del lado izquierdo y ya no me saben identificar, pero es lo mismo, miren, tronco primario superior, tronco primario superior. Tronco primario medio, tronco primario medio. Tronco primario inferior, tronco primario inferior. Acá, nervio radial, nervio radial. Acá, nervio mediano, acá, nervio mediano. ¿No? Eso nada más para que ustedes recuerden que el plexo braquial es bilateral. Bilateral. Espérenme tantito. Espérenme. Me está llamando mi hijo. Nada más le llevo el teléfono a mi señora. Hola. Hola, Tomás. Pues aquí, hijo. Pues así es lo que hago y no hago nada. ¿Eh?
Perdón, ya seguimos. Entonces, plexo braquial y bueno, recordar que hay una diferencia entre lo que es un nervio espinal y un nervio periférico. Recuerden ustedes que acá en la parte superior, por ejemplo, aquí donde estamos señalando esta área, es que esa área está inervada por el nervio axilar o circunflejo. Pero ese nervio axilar tiene fibras procedentes de los segmentos medulares C5 y C6, que sería lo que estamos viendo aquí. Vean ustedes, ahí está. Y en este esquema que está aquí, este esquema corresponde a los dermatomas, ¿sí? A los dermatomas, que es la distribución de los nervios espinales o nervios raquídeos en la piel del cuerpo, ¿sí? Y el nervio periférico, como el nervio axilar, es un nervio que tiene fibras procedentes, en este caso, de dos segmentos medulares, que son C5 y C6, ¿no? Entonces, es muy diferente una lesión de un nervio periférico a la lesión de un nervio espinal. Y es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Vamos a repasar, que esto ya lo vimos en trauma, pero que no les daña. Nervio axilar o circunflejo. Como todos los nervios que hemos visto de nervios espinales, todos estos nervios tienen fibras sensitivas y motoras, ¿no? Así es que cuando se busca explorar al nervio axilar o circunflejo, tenemos que buscar la movilidad y la sensibilidad. Y cuando hay una lesión, ¿qué alteraciones vamos a tener? Así, aquí está el nervio axilar. Miren ustedes, ahí está el nervio axilar que se coloca en la parte posterior del cuello quirúrgico del loop. Ahí está el nervio axilar o circunflejo. ¿Cómo lo voy a explorar? Bueno, si yo sé que el axilar o circunflejo va al músculo deltoides y que el músculo deltoides es el que se encarga de ABD, abducción. Entonces, levantando el brazo, estamos trabajando el deltoides. Y si además ponemos resistencia, ¿verdad? Estamos explorando ese músculo, le ponemos una mano y entonces le pedimos que levante el brazo contra resistencia para valorar la fuerza, la motilidad de ese nervio axilar. Y la sensibilidad, pues ya sabemos que esa sensibilidad está en la región. Déjenme ver aquí, parece que alguien se quiere incorporar. En la región, está en la piel que cubre el hombro. Sí, ahí está el nervio axilar o circunflejo. Esperen. Parece que alguien se quiere incorporar. Ahí está. Eric, es que fue a llevar a su mami. Seguimos acá. Bien, entonces aquí tenemos que esta es... no. Esta es la parte... Ay, Dios. Esta es la parte de piel que está inervando el nervio axilar o circunflejo. Entonces, exploro la parte sensitiva y exploro la parte motora del nervio axilar. ¿Cuándo se lesiona? Bueno, pues aquí tenemos una subluxación de la articulación glenohumeral. Vean ustedes la cabeza del húmero fuera de la caja glenoidea y desplazada hacia abajo. Y acá una fractura. Ahí vean ustedes la fractura que va a lesionar el nervio axilar o circunflejo. Otras subluxaciones. Esta es una luxación anterior. Aquí tenemos otra luxación donde vemos que se sale la cabeza del fémur de la cavidad glenoidea, ¿no? Aquí está la cavidad glenoidea y miren dónde anda la cabeza femoral. Fracturas, ahí está la fractura, aquí está la fractura. Y se presenta el signo clínico del hombro en charretera, ¿no? Ahí está este hombro, vean ustedes ahí, redondito, aquí rectificado, y esto es una charretera, ahí está la charretera en el uniforme de un militar, del heroico colegio militar.
Y entonces las lesiones del nervio axilar, pues ya lo vimos, puede ser por, generalmente son por traumatismos, subluxaciones o fracturas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las principales alteraciones? Imposibilidad para la abducción, no pueden levantar el brazo y van a perder la sensibilidad de la piel del hombro. Luego tenemos otro nervio periférico que es el nervio mediano. El nervio mediano, bueno, aquí lo vemos saliendo. El nervio mediano sale de estos dos troncos, de ramificaciones de los troncos secundarios anterointerno y anteroexterno para formar el mediano. Este nervio pasa por la parte anterior de la articulación del codo, se distribuye en estos músculos hasta llegar aquí, pasa por el canal carpiano y se distribuyen los músculos de la región tenar. El nervio mediano inerva estas partes de la piel de la mano. Ahí está. Les recomiendo que estos esquemas los tengan presentes cuando estén en hospital, porque si piensan en una lesión del nervio mediano, tienen que explorar esta región. Pero si pensamos o sospechamos una hernia discal, ya vimos que la hernia discal, pues es cuando hay un traumatismo, ¿verdad? O cuando no cuidamos la columna y el núcleo pulposo se sale y comprime ya sea a la médula o al nervio espinal, ¿no? Puede comprimir a la médula o al nervio espinal. Y si la lesión es, por decir algo, aquí sale el nervio C7, bueno, pues vamos a ver que vamos a encontrar alteraciones en la región que corresponde a C7, ¿no? No va a ser toda esta parte porque no es el mediano, es C7 donde está la hernia discal. Y cuando es mediano es toda esa lesión. Común, muy común hoy en día es el síndrome del túnel del carpo. Aquí tenemos el canal carpiano y en ese canal carpiano están los tendones del flexor común superficial y flexor común profundo y ahí tenemos nervio mediano. Entonces hoy mucha gente que trabaja con el mouse todo el día, ¿verdad? Pues llegan a tener este síndrome del túnel del carpo. Pero también el nervio mediano se puede lesionar porque imagínense ustedes, de repente nos tropezamos y cuando vamos a caer metemos las manos. Metemos las manos para no golpearnos la cara y si el golpe es muy fuerte o si caemos así de manera muy brusca, podemos provocar que uno de los huesecitos del carpo, si este huesecito, por ejemplo, se mueve tantito hacia arriba, ya con eso vamos a tener compresión del canal carpiano. Una subluxación de uno de los huesos del carpo puede provocar esto. Bueno, ya tenemos como la compresión, el nervio mediano puede ser comprimido a nivel de la médula y entonces esto nos va a dar entumecimiento y dolor de toda esta región. Los músculos que inervan el mediano, ya lo vimos, el nervio mediano generalmente se va a los músculos de la región tenar, ¿sí? Pero también el cubital llega aquí, o sea, estos músculos de la región tenar reciben inervación del nervio cubital y del nervio mediano, de tal manera que a veces una lesión de mediano no necesariamente afecta la motilidad, pero cuando la afecta, entonces podemos tener la mano del predicador mediano o hay mano de predicador cubital, ahorita vamos a ver. En la lesión del nervio mediano, el paciente lo que no puede empuñar son los 3 primeros dedos, pulgar, índice y medio, ¿sí? Y hay además parestesias y dolor. Y acá tenemos la mano en garra, ¿sí? Que también puede ser por mediano. Seguimos por acá. ¿Dónde es donde con más frecuencia se lesiona el mediano? Uno es a nivel del túnel carpiano y otro es a nivel del codo. Recuerden que el nervio mediano pasa por la parte anterior del codo. De tal manera que podemos tener una lesión del codo, de la parte anterior, que no se lesiona cuando caemos con el codo, no.
Se lesiona, por ejemplo, cuando una persona recibe una lesión en el codo por un arma de fuego, por una arma punzocortante, provoca inflamación de la región y comprime al nervio mediano y comprime a la arteria húmera. Entonces puede comprometer incluso la irrigación periférica y llegar hasta la amputación del miembro superior. Entonces, muy importante cuando hay una compresión a nivel del codo, porque se puede complicar el asunto, ¿no? Entonces, hay que cuidar nuestras articulaciones, hay que cuidar, por ahí alguien me decía de las pesas, sí, que haga pesas, pero hay que hacer pesas, pero con moderación, con cuidado. Se busca hacer ejercicio, pero no lastimarse, eso es bien importante. Bien, seguimos por acá con algunas de las alteraciones más comunes. Ahorita vamos a ver más del Erduchen. Es la mano péndula, mano caída, mano en cuello de cisne, ¿no? Si aquí le llaman caída de la muñeca, mano caída, mano en cuello de cisne o mano péndula, nervio radial. Ahí está la parálisis del mediano. Aquí tenemos la mano del predicador del cubital. Acá la escápula alada por parálisis del serrato anterior. Nervio cubital, ese pasa aquí, miren. Ahí se ve pasando por detrás de la epitróclea. Ahí tenemos el húmero. Este es el cóndilo. Este es la tróclea, el epicóndilo y la epitróclea. Y por detrás de la epitróclea pasa el nervio mediano. Va aquí, inerva al cubital anterior, luego inerva parte del flexor común profundo de los dedos, pasa por el canal, no por el canal carpiano, pasa por el retináculo flexor y se distribuye a los músculos hipotenares, pero llega hasta los de la región tenar, miren ustedes, y se anastomosa mediano con cubital. El cubital tiene fibras procedentes de C8 y T1. Y ahí tenemos, aquí está, vean ustedes, la fractura. Hay una fractura de la epitróclea y claro, si se lesiona la epitróclea, va a verse afectado el nervio cubital que pasa por ahí. ¿Qué vamos a tener? Bueno, porque el nervio cubital inerva al músculo cubital anterior, la mitad del flexor común profundo de los dedos, tercero y cuarto lumbricales que están aquí. Estos son los lumbricales. Este es primero, segundo, tercero y cuarto lumbricales. El aductor del pulgar, que es AD. El oponente del meñique, que está aquí, y el ABD, flexor corto del meñique y abductor del meñique. Básicamente el cubital se distribuye en los músculos hipotenares, los del meñique. Y bueno, cuando se afecta el cubital, tenemos atrofia de la región hipotenar. Miren ustedes aquí el abultamiento de la región hipotenar se ve disminuido. No puede empuñar el cuarto y el quinto dedo. Puede haber la mano en garra cubital. Recuerden, mano en garra puede haber cubital y puede haber de mediano. Y parestesis y dolor en la región del nervio cubital, que es esta. Signo de Wartenberg es un signo en el que vamos a ver que el dedo meñique se encuentra en abducción permanente. Entonces el quinto dedo está abierto y es por afectación motora del cubital. Y el otro es el signo de Fromen, que es un signo en el que le pedimos al paciente que sujete un pedacito de papel, ¿verdad? Le damos un pedacito de papel y le pedimos que lo sujete y con el otro, nosotros tomamos el otro extremo para tomar el papelito y cuando hay una lesión, vamos a ver que hay flexión de la articulación interfalángica del pulgar, que en el paciente, en la mano del explorador no se dobla. En el paciente con la lesión, el pulgar se dobla. Músculo cutáneo, aquí está. Sale del tronco secundario anterior externo, se mete aquí entre los músculos del brazo, inerva al coracobraquial, al braquial anterior y al bíceps braquial. Y en la piel, vamos a ver,
el músculo cutáneo termina en esta región ahí está. Que según los dermatomas más o menos corresponde a esa región. El músculo cutáneo tiene fibras procedentes de C5, C6 y C7. Cuando hay lesión del músculo cutáneo, hay alteraciones sensitivas en esta región de la piel. Vamos a tener una flexión débil del codo porque el músculo cutáneo, fíjense, está inervando al braquial anterior, al bíceps braquial y al coracobraquial. De tal manera que hay una debilidad en la flexión del codo. La supinación se ve afectada porque se paraliza el bíceps braquial y entonces el supinador, que es más fuerte, trabaja mal. Alteraciones de pérdida de la sensibilidad de la parte externa del antebrazo, ya sea hipostesia o anestesia, dependiendo del grado de la lesión. ¿Cómo podemos explorar? Vean ustedes aquí, pone el explorador, pone la mano en el codo como sosteniéndolo, y con la otra mano sujetamos la muñeca y le pedimos que doble el antebrazo sobre el brazo para valorar, sobre todo ahí, bíceps braquial, que es y braquial anterior, que está ahí abajo. Y el coracobraquial, que está más profundo, vean ustedes aquí, aquí estamos viendo el bíceps braquial, ahí está el paciente doblando y ahí está el explorador poniendo la mano para ver el bíceps, aquí otra vez ahí está este es el bíceps braquial y ahí, debajito del bíceps, ahí metemos el dedo, ¿sí? Y tocamos el coracobraquial en la parte profunda. Los dermatomas. Recuerden ustedes, cuando hay una lesión de nervios espinales, una compresión radicular por hernia discal, la alteración va a ser en el sitio de la lesión. Vamos a suponer, por ejemplo, que aquí, vamos a suponer que aquí hay una hernia discal aquí, que sería más o menos C8, C7, C6. Y entonces, cuando hay una lesión aquí, una compresión radicular aquí, las alteraciones sensitivas se van a irradiar así, en esta región de aquí, ¿sí? No, fíjense, a diferencia, voy a poner aquí la diferencia entre una lesión de nervio espinal y un nervio periférico. Un nervio periférico, vamos a ver si podemos aquí hacer un pequeño esquemita. Vamos a poner que aquí tenemos un segmento medular, el que ustedes quieran, y de ahí sale ya el nervio. Vamos a poner que este es C5. Y luego vamos a poner el siguiente, C6. El siguiente vamos a poner C7. El siguiente vamos a poner C8. Y el último vamos a poner T1, ¿no? Entonces tengo ahí los nervios espinales o los nervios raquídeos. Si recuerdan ustedes, cada nervio espinal, ¿cómo se forma? Bueno, pues ahí tenemos la médula espinal hasta posterior, hasta lateral, hasta anterior. Aquí la raíz anterior. Aquí la raíz posterior, el ganglio. Y este es el nervio espinal, ¿no? Todos los nervios espinales que tienen fibras sensitivas y motoras. Y los nervios espinales, estos nervios espinales van a formar el plexo braquial. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que las fibras, por ejemplo, las fibras de C5 bajan y se distribuyen en determinada región.
Luego las fibras del siguiente, C6, bajan también, se mezclan con esta, se mezclan con esta otra o van por aparte. Luego aquí seguimos. Aquí las siguientes fibras, unas van y se juntan con estas, otras van, se juntan con estas y otras van a otro lugar, ¿no? Y así, más o menos, es nada más esquemático, para que ustedes entiendan esto de los nervios espinales y los nervios raquídeos. Entonces, finalmente lo que estamos viendo es que se formó una red de fibras nerviosas donde se revuelven unas con otras. Por eso ven ustedes que los nervios periféricos, por ejemplo, el nervio axilar que vimos, que tiene fibras procedentes de C5 y C6. Pero ya, una vez que tenemos aquí este nervio periférico, por ejemplo, este nervio periférico que está aquí, si se lesiona el nervio periférico, vamos a tener pérdida motora y sensitiva. Pérdida. Cuando se lesiona el nervio axilar, se paraliza el músculo deltoides. Cuando se lesiona el nervio axilar, se pierde la sensibilidad del hombro. Pero si tenemos una lesión, por ejemplo, a nivel de C6, como esta que habíamos puesto aquí, pues la lesión va a ser, las alteraciones van a ser aquí, que van a ser, pueden ser hipostesias o parestesias, alteraciones de la sensibilidad, pero no pérdida. Y pudiera haber alteraciones motoras, pero nunca parálisis. Podría haber debilidad muscular, fasciculaciones musculares, pero nunca parálisis. En cambio, cuando se lesiona un nervio periférico, hay parálisis y anestesia o pérdida de la sensibilidad. Cuando se lesiona un nervio espinal, solo tendremos disminución de la sensibilidad, disminución de la motilidad. ¿Por qué? Porque los nervios periféricos tienen fibras procedentes de varios segmentos medulares. Entonces, por ejemplo, si se lesionara este nervio que está aquí, que vemos que tiene fibras por los colores, tiene fibras de C6, de C5 y de C5, C6, C7. Entonces, si solo se lesiona aquí, ¿verdad? Esta fibra roja, bueno, pues sabemos que a esta región que va a inervar no solo llegan fibras de C5, llegan fibras de C6 y de C7, ¿no? Entonces solo se ve alterada la motilidad y la sensibilidad, pero no se pierde. Vamos a seguir. Nervio radial, ahí está, en el canal de torsión del tercio medio de la diáfisis humeral, luego pasa por detrás en el codo y se distribuye para inervar a los músculos extensores del antebrazo. Ese es el nervio radial. ¿Y a dónde se distribuye en la piel? Este nervio radial tiene fibras procedentes de C5, C6, C7, C8 y a veces hasta T1. Bien, pues esta parte es del radial. Y todo esto que ven ustedes aquí, todo esto es la distribución del nervio radial, que corresponde más o menos aquí en el esquema, lo tomamos aquí así. ¿Qué segmentos medulares está viéndose afectados aquí? Pues aquí tenemos C6, C7 y C8. No se alcanza a ver T1, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión del nervio radial, vamos a tener alteraciones de la sensibilidad o pérdida de la sensibilidad de esta región y la parálisis de los músculos que inerva. Aquí tenemos el signo clínico de la mano péndula, muñeca caída, mano en cuello de cisne o mano péndula. ¿Cuándo se lesiona? Una fractura del tercio medio de la diáfisis humeral. Ahí está una fractura, vean ustedes, desplazada. Hubo que poner ahí un clavo intramedular. Aquí está el seguimiento hasta que vemos ya cómo se
osificó. Ahí ya tenemos el callo óseo en la diáfisis del húmero. Y lo que vimos con la doctora Jackie, ¿verdad? La parálisis de Erb y la parálisis de Klumke, o síndrome de Erb y síndrome de Klumke, o también se le llama de Erb-Duchenne. En la parálisis de Erb, lo que están lesionadas son las raíces superiores del plexo braquial, y en la Klumke son las raíces inferiores. Y bueno, la doctora se enfocó a los recién nacidos porque ella es pediatra y con la subespecialidad en neonatología, o sea, en recién nacidos. Por eso es que nos habló de las lesiones. Pero estas lesiones o estos síndromes también los vamos a poder ver en los adultos. No es exclusivo de los niños, ¿verdad? También en las personas adultas puede haber este tipo de lesiones de las raíces superiores o de las raíces inferiores del plexo braquial. Y bueno, pues ahí lo que estamos viendo, aquí lo que la sínfisis púbica de la mamá, ahí se está atorando. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el que está atendiendo el trabajo de parto hace una tracción brusca, jala la cabeza, el hombro está atorado y puede desprender las raíces superiores del plexo braquial. O bien, en el adulto lo que podemos tener es una caída en el que hay una hiperextensión entre el hombro y la cabeza, y eso puede lesionar las raíces superiores del plexo braquial. Luego, eso es entonces las causas de lesión de raíces superiores del plexo braquial. Y cuando tenemos lesión de las raíces inferiores, ahora C8-T1, ahí vemos entonces también en el trabajo de parto, tenemos aquí un bebé en el que la presentación es una presentación cefálica con prosidencia de mano, ¿sí? Y bueno, pues ahí ven ustedes cómo el médico o médica o enfermera está haciendo tracción brusca del miembro superior y esto puede lesionar las raíces inferiores. Así es que no hay que jalar a un bebé cuando está saliendo. Ven que decía la doctora Jackie que incluso ya no debieran de utilizarse los forceps en el trabajo de parto. Todavía lo siguen utilizando, pero no debieran. Y en el adulto también puede ocurrir la lesión de las raíces inferiores del plexo braquial. Ahí vemos una persona que quedó colgando de una rama con desprendimiento. Esto ocurre mucho, esto que ven ustedes aquí, ocurre con frecuencia en los jugadores de básquetbol. Sobre todo, ustedes han visto el básquetbol, por ejemplo, Estados Unidos es un país con mucho desarrollo en básquetbol. El otro creo que es Rusia, también China ahora. Pero los basquetbolistas son enormes, son jóvenes que miden más de 2 metros de altura, ¿no? Pero en ocasiones cuando brincan para encestar, se quedan colgando del aro de la canasta y ahí pueden lesionar el plexo braquial. Bueno, pues entonces decíamos parálisis de Erb o de Erb-Duchenne, ¿sí? ¿Qué se lesiona? Las raíces superiores del plexo braquial, C5, C6. Y lo que vamos a tener ahí, pues pérdida de la movilidad del brazo, puede que no se afecte el antebrazo y la mano, pero sobre todo es el brazo. Lo característico es que el paciente tiene su brazo pegado al cuerpo en aducción forzada, no puede levantar, ¿sí?
con pronación, o sea, el antebrazo y el brazo están en rotación interna. Y bueno, esto ya lo vimos, así es que solo es repasarlo, muchachos, esto ya lo vimos. Solo vamos aquí a recordar, ¿verdad? ¿Qué tenemos acá en el asta lateral? Un núcleo simpático del asta lateral, una fibra eferente visceral general preganglionar que sale por la raíz anterior del nervio espinal, llega al ganglio paraespinal o pararraquídeo, sube hasta el ganglio cervical superior, ahí hace sinapsis, hace relevo y luego sale la fibra simpática postganglionar y sigue el trayecto de los vasos sanguíneos de las arterias para dar la inervación simpática del ojo. ¿Qué estructuras va a inervar el ojo? Pues va a inervar al iris, ahí está, el iris y el músculo ciliar. ¿Cuáles son los efectos del simpático en estas estructuras? ¿Qué hace el simpático en el iris? Pues ya sabemos, ¿verdad? El simpático lo que va a hacer es midriasis. ¿Qué hace el simpático en el músculo ciliar? Pues va a hacer que el cristalino se abombe. Aquí tenemos ahí el músculo ciliar y el cristalino se adelgaza. Adelgaza el cristalino, esto nos pone en condiciones de visión lejana. Esto es efecto del simpático. ¿Qué hace el parasimpático? Ponemos de este lado. ¿Qué hace el parasimpático? Ya sabemos que el parasimpático en la pupila, pues lo que hace es la contracción, miosis. ¿Qué hace en el cristalino? Relaja el músculo ciliar, lo relaja y entonces el cristalino se abomba, se hace más grueso y esto es para visión cercana, ¿no? Entonces, por eso pusimos ese esquema para recordar ahí la inervación simpática y parasimpática del ojo. ¿Por qué razón? Porque en el síndrome de Klumpke pueden verse afectadas las fibras que nacen en T1 y esas fibras algunas de estas fibras son simpáticas. Y entonces tenemos el síndrome de Horner, del que ya vimos que hay ptosis palpebral, ipsilateral, por parálisis del músculo tarsal. Es un músculo liso del párpado. Y entonces se cae el párpado. Parálisis del músculo tarsal. Tenemos miosis ipsilateral. Ahí está la miosis. La pupila ahí está más cerrada que esta, comparen. ¿Por qué? Porque aquí no están trabajando las fibras simpáticas, están interrumpidas. Y hay anhidrosis, ausencia de sudoración, la mitad de la cara está roja y está caliente. Y recuerden, la ptosis palpebral no es única en el síndrome de Horner. La ptosis palpebral puede presentarse por parálisis facial. La ptosis palpebral puede presentarse por parálisis del tercer par craneal, nada más que con características diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos ptosis palpebral, pero tenemos los músculos faciales paralizados, con desviación de la boca hacia el lado sano, ¿sí? Con el párpado inferior caído y pues la comisura bucal desviada. En cambio, la lesión del tercero, tenemos la caída del párpado, ahí es por parálisis del elevador del párpado superior. Pero además tenemos lo que aquí se ve bien en este ojo, ¿sí? Tenemos estrabismo divergente. El ojo se va para afuera porque está paralizado el recto medial o interno. Y entonces el recto lateral lo jala. Y vamos a tener aquí vamos a tener además midriasis. Como no trabajan las fibras parasimpáticas que van por el 3, no producen miosis, predomina el simpático y la pupila está dilatada, ¿no? El síndrome de Ehlers-Danlos o parálisis de Ehlers
Ya vimos que se presenta el hombro en rotación interna, hay atrofia muscular de los músculos del brazo y antebrazo, y acá tenemos la famosa posición de la mano del camarero o la mano de propina, que ya les habíamos comentado. Antiguamente los camareros, los que recibían a las personas que van y llegaban al hotel, el camarero los recibía, cargaba las maletas, los llevaba a la habitación, les mostraba pues lo que había que mostrar en la habitación, dónde está el closet, dónde está el baño, las llaves, todo, etcétera, todo eso, ¿no? Y discretamente ponía su mano así como ven aquí el esquema, así que ponía el camarero su mano, su manita dirigida hacia atrás, así como discretamente diciendo mi propina, por favor, ¿no? Por eso se conoce como la mano del camarero o postura del camarero. Esta es una flor bellísima que vimos ahí en unas cascadas de Huatulco hace unos años, que me encantó esa flor, es bellísima. Y bueno, la parálisis de Klumpke, que afecta C8 y T1, recuerden, puede ser acompañada de síndrome de Horner. Y los tipos de lesiones van desde nada más elongación, ¿sí? Alargamiento, tracción del nervio, ruptura del nervio espinal y avulsión. Cuando se desprenden las raíces del nervio espinal, tanto la raíz anterior como la raíz posterior. La avulsión es así, arrancamos de raíz el nervio espinal. Son las cascadas de Huatulco. Están cerca de Huatulco. Están como a 1 hora en camino de terracería, pero están preciosísimas. Y bueno, el síndrome de Klumpke o parálisis de Deggering-Klumpke, porque fue Augusta Deggering-Klumpke la que lo describió este padecimiento, ¿no? Donde tenemos la mano en garra ahí, vean ustedes, ahí está la mano en garra, ¿sí? La hiperextensión de las articulaciones, metacarpofalángicas con flexión de las articulaciones interfalángicas. Entonces, en el Klumpke vamos a tener esas alteraciones motoras del miembro superior, pero además vamos a poder tener alteraciones vegetativas, alteraciones del simpático. Bueno, esta es la isla de Mackinac, una isla que está nuestra hija nos llevó a conocer esa isla, que tiene una ciclopista alrededor de la isla y el paseo en bicicleta es bellísimo. Y bueno, ahí tomé una foto hay muchas casas hermosísimas ahí. Bien, terminamos esta. Y ahora vamos a... ¿Ya se ve la presentación, chicos? Sí, ya se ve. Ya, doctor. Sí. Gracias. Bien, entonces, ganglios basales o cuerpo estriado. Los ganglios basales, así como vimos que el cerebelo tiene una corteza, que es la corteza cerebelosa, y adentro tiene núcleos, el núcleo fastigiado, el núcleo globoso, el núcleo emboliforme y el núcleo dentado, ¿sí? Hay sustancia gris afuera y hay sustancia gris adentro. Igual la corteza del cerebro. Ya vimos la corteza cerebral, ya vimos que
hay funciones en el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal, en el lóbulo temporal y en el lóbulo occipital. Bueno, y en el lóbulo límbico también. Pero además, adentro hay más acúmulos de sustancia gris, que son los ganglios basales o cuerpo estriado. Estos ganglios basales o este cuerpo estriado, pues está formado por sus principales componentes de cada hemisferio cerebral. Esto lo vamos a encontrar de ambos lados. Es el núcleo caudado, es el núcleo lenticular, y el lenticular está formado por el pálido y el putamen. El claustro, el cuerpo estriado, en el que tenemos al caudado más el núcleo lenticular, que es este. El neoestriado y el cuerpo amigdalino. ¿Sí? Todos estos son núcleos que están íntimamente conectados entre sí. Son estas estructuras nerviosas importantes en el control de la posición, del equilibrio y en los movimientos voluntarios. ¿Sí? De lo que ya hemos visto muchas conexiones, ¿no? Pero nos faltaba ver estos ganglios basales, ¿no? Entonces tenemos en la parte lateral, en la parte más externa, el pálido y el putamen. Entonces el pálido está más pegadito al tálamo, se está separado de él por la cápsula interna, y el putamen que está más hacia la corteza. Los dos, el pálido y el putamen, estos juntos son los que se conocen como el núcleo lenticular, ¿sí? Ese núcleo lenticular está formado por dos estructuras que son el pálido y el putamen. Y otro ganglio o otro núcleo es el caudado. Bien, entonces, y el núcleo lenticular y el caudado forman lo que se conoce como el cuerpo estriado. Y esta estructura va a tener conexiones con la corteza cerebral, con el tálamo, con un núcleo subtalámico que está en el diencéfalo y con la sustancia negra del mesencéfalo, que ya la habíamos mencionado en algunos cortes que vimos del tallo cerebral. La sustancia negra, por ahí incluso ya hemos comentado que es la que produce la dopamina, y que es la dopamina la que cuando se deja de producir o se empieza a producir menos, se produce la enfermedad de Parkinson. Y bueno, pues filogenéticamente el pálido es la parte más antigua del cuerpo estriado, y el putamen y el núcleo caudado son como la parte nueva, la parte más reciente, igual que el cerebelo, igual que la corteza cerebral, están divididas por antigüedad, ¿no? Recuerden que vimos arquicerebelo, paleocerebelo, neocerebelo. Vimos neocortes, paleocortes y arquicortes. Igual acá tenemos el pálido es la más antigua del cuerpo estriado, la parte más antigua. Y el putamen y el caudado son como la parte más nueva, más reciente, de más reciente desarrollo. Y bueno, este es un corte coronal de los hemisferios cerebrales. Vean ustedes aquí. Este es el cuerpo calloso o comisura interhemisférica. Ese es el que une a un hemisferio con el otro. Luego tenemos la cavidad del ventrículo lateral, el otro ventrículo lateral, y a los lados de la cavidad ventricular, pues este es el tálamo, ahí está el tálamo. Luego esto que aquí no está señalado, pero esta es la cápsula interna, y estos son los ganglios basales. Ahí están los ganglios basales, ¿no? O cuerpo estriado. Vean ustedes, este que está en azul más oscuro es el putamen, y el que está más adentro es el globo pálido. Estos dos forman el núcleo lentiforme o núcleo lenticular, y junto con el caudado que se ve acá, forman lo que se conoce como el cuerpo estriado. Ya más abajo sigue aquí toda la cavidad del tercer ventrículo. A los lados del tercer ventrículo vemos los núcleos hipotalámicos. Ahí están los núcleos hipotalámicos. Bien, entonces ahí está pues lo mismo, ¿no? Núcleos basales o ganglios basales. Está el cuerpo estriado, está el cuerpo amigdalino. El cuerpo estriado es el neoestriado, es el más reciente,
formado por el caudado y el putamen, el paleostriado, que es el pálido, y estos forman el núcleo lenticular o lentiforme. Anatomía topográfica. Vamos a ver, el putamen. Este está a un ladito de la cápsula interna y del pálido. Está separando al pálido por una lámina medular lateral y se encuentra separando a la sustancia blanca en dos partes. Ahí vamos a ver la cápsula interna, la cápsula externa. Vean ustedes aquí. Entonces, este es un esquema que nos está mostrando. A ver si aquí. Se perdió aquí el movimiento. Ahí está. Creí que se había perdido el movimiento. Entonces, vean ustedes. Esto es para esto es para que vean ustedes cómo se puede mover esta parte. No, pues ya no quería esto. No quería esto. Vamos a ver otra vez ahí. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es las partes de los ganglios basales. Allá el rojo es el tálamo. Ese está a los lados del tercer ventrículo. Y luego esto que tenemos aquí, ¿sí? Esto que tenemos aquí en azul o moradito, todo esto, ¿sí? Todo esto es el putamen. El pálido es el verde que está aquí afuera y el más adentro es el pálido, pero la parte interna y la parte externa. El núcleo subtalámico, el nombre lo dice, está debajo del tálamo. Luego la sustancia negra que está aquí en el mesencéfalo. Y todo esto es el caudado, todo esto que está aquí. Otro corte, este es un corte coronal también para ver, pues es casi lo mismo. Aquí el tálamo, estos son los ganglios basales, acá está el núcleo subtalámico, acá, y esta es la cápsula interna, recuerden que la cápsula interna es por donde pasa la vía piramidal, la vía motora principal. Acá, la sustancia negra del mesencéfalo, son estructuras que van a estar interconectadas, ¿sí? Y entonces el núcleo caudado, que es así como largo, tiene una cabeza, tiene una cola y tiene una curva o cuerpo, que es la parte larga y estrecha, ¿no? De aquí vemos, este es un corte transversal, ¿no? Este es un corte transversal y alcanzamos pues a ver aquí parte del pálido, aquí miren, este es el pálido, parte interna, parte externa, ahí está el pálido. Esta es la lámina medular interna o medial, que es sustancia blanca, ¿sí? Y ya por fuera vemos al putamen acá el putamen. Aquí lo que estamos viendo es precisamente todo esto que ven ustedes aquí, este es el putamen, todo esto. Luego, la cabeza del núcleo caudado, luego el cuerpo del núcleo caudado y luego la cola del núcleo caudado hasta terminar en la amígdala, ¿sí? Y por dentro ahí está por dentro el tálamo. El pálido, ya vimos que tiene una parte interna y una parte externa. Pálido medial o interno, pálido lateral o externo. Ahí están, miren ustedes. Entonces vemos otra vez tálamo, tercer ventrículo ahí, luego el pálido, parte interna, parte externa. Ahí la sustancia negra del mesencéfalo. Y aquí vemos el putamen por fuera del pálido. La sustancia inominada es un pedacito del prosencéfalo que está situado por debajo del cuerpo estriado. Es una zona muy pequeñita, ahí está un núcleo que se llama núcleo basal de Meiner, que proyecta a la corteza cerebral y ahí el neurotransmisor es el acetilcolina.
Esta es una disección de un cerebro, de un cadáver, en el que se identifican ahí algunas porciones, ¿no? Esto que ven aquí, ahí se ve la sustancia inominada, acá tenemos la comisura blanca anterior y aquí se ve la cabeza del núcleo caudado, ahí se ve un pedacito del cuerpo calloso. Bueno, pues recuerden ustedes que hay en el sistema nervioso central, hay muchos neurotransmisores. Los más abundantes son acetilcolina, adrenalina, dopamina, ácido gamma aminobutírico y otros más, muchísimos, ¿no? Entonces vean ustedes aquí parte del sistema colinérgico en el tallo cerebral, ¿sí? Y del tallo cerebral proyectando al tálamo, a la comisura anterior, al cerebro y de ahí a toda la corteza, ¿no? Ese es el sistema colinérgico. Funciones, ahí viene lo más importante. ¿Qué hace los ganglios basales? Bueno, pues hay circuitos aquí que fíjense, ¿qué es lo que se hace aquí? Planificar y controlar patrones motores complejos, repetitivos y que requieren cierta habilidad y destreza. Bueno, pues fíjense cómo todo el tiempo tenemos que estar llegando a la destreza manual. Todo el tiempo estamos llegando a lo mismo, destreza manual. Bueno, pues lo que ustedes hacen cuando están escribiendo es destreza manual. Recortar. Cuando nosotros, por ahí hay unas compañeras que hace papiroflexia. Ay, qué cosas más bonitas, ¿eh? Seguramente que utiliza sus tijeritas para cortar y sus manos para ir doblando, ¿no? Bueno, pues esa planificación, ese control de movimientos motores complejos y repetitivos, porque además se van repitiendo, requieren habilidad y destreza. Su compañero, hay una niña por ahí que está aprendiendo a tejer con hilo crochet. La otra que les decía yo que está aprendiendo a tejer en un telar de mano. Pues todo eso que ustedes están haciendo, está precisamente en estos núcleos, en estos ganglios basales. Estos son los que se encargan de planificar y de controlar los patrones motores complejos y repetitivos. ¿Qué requieren? Y que requieren habilidad y destreza, ¿sí? Y bueno, la actividad del putamen se ve relacionada con la intensidad de fuerza, la dirección del movimiento y la amplitud. Fíjense qué funciones tan importantes tiene los ganglios basales o cuerpo estriado. Reciben, por lo mismo, para poder integrar todo esto, tienen que recibir informaciones de diferentes lugares. Fíjense, el núcleo caudado recibe información afectiva y cognitiva, o sea, recibe todo lo que tiene que ver con lo que sentimos, con nuestra afectividad y nuestro conocimiento, ¿sí? Tiene conexiones con el tronco del encéfalo o tallo cerebral, porque ahí tenemos en el tallo cerebral funciones motoras de los ojos, 3, 4 y 6, funciones motoras de los músculos faciales, funciones motoras de los músculos masticadores. La masticación es un movimiento repetitivo y complejo, que ya ni siquiera lo tenemos que aprender, porque el movimiento ese lo aprendimos muy chicos y solo lo seguimos ejecutando. Neurotransmisores los más importantes, vean ustedes el glutamato, el ácido gamma aminobutírico, la dopamina, la acetilcolina, neuropéptidos tales como la encefalina, dinorfina, sustancia P, somatostatina, neurotensina, neuropéptido y colecistocinina. Por mencionar algunos, hay más neurotransmisores todavía. Hoy se han encontrado más neurotransmisores. Conexiones, pues ya se imaginarán.
Si tiene que ver con los movimientos complejos, con los patrones complejos repetitivos, pues ¿con quién va a conectar? Vean ustedes aquí. El cuerpo estriado o ganglios basales recibe conexiones de toda la corteza cerebral y de los núcleos intertalámicos. Ahí está esa parte, recibe información de la corteza primaria, tanto motora como sensitiva. Luego de la corteza premotora y de las áreas suplementarias. Y ven, aquí están algunas de estas conexiones que estamos comentando, ¿no? Entonces, aquí otra vez, vean, este es el tálamo. Del tálamo ya vimos, recuerden, sobre todo el núcleo ventral anterior y el ventral lateral tienen que ver con la integración motora. Luego aquí la sustancia negra del mesencéfalo, el núcleo subtalámico, y bueno, esto es el cuerpo estriado, ¿sí? Sí, ahí está el putamen, este es el pálido, parte externa, pálido, parte interna. Y aquí estamos viendo cómo recibe conexiones del tálamo y conexiones procedentes de la corteza cerebral. Conexiones eferentes de los ganglios basales salen conexiones eferentes que se van a dirigir del núcleo del pálido ¿hacia dónde? Pues hacia el tálamo. Del pálido ¿hacia dónde? Hacia el tálamo. Vean, otras conexiones más. Aquí tenemos la sustancia negra del mesencéfalo, manda conexiones al tálamo y del pálido, parte interna, también al tálamo. Ahí están los dos núcleos del tálamo de función motora, el ventral anterior y el ventral lateral. ¿Qué otros circuitos? Bueno, pues tenemos tantas funciones sensitivas como motoras que van a los núcleos ventral anterior y ventral lateral. Luego tenemos al núcleo dorsomedial y a la intralaminar. La sustancia negra que está ahí, los colículos superiores y los núcleos talámicos ventral anterior y ventral lateral. Conexiones, además hay conexiones entre ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, tenemos conexiones estriado pálidas, estriado nigrales, pálido subtalámicas. Su transmisor es el GABA, su acción es inhibidora. El núcleo subtalámico va al pálido y a la sustancia negra. El neurotransmisor es el glutamato y es de función excitadora. Y las fibras nigroestriadas de la sustancia negra al cuerpo estriado, dopamina. Ahí está el origen del Parkinson. Y su función es inhibitoria. Ahí están las conexiones. Vean ustedes, la sustancia negra, porción reticular, proyecta hasta acá, ¿sí? Hasta el putamen. Y del putamen salen fibras al núcleo subtalámico, perdón, a la sustancia negra, del núcleo subtalámico para acá y para el pálido, y del pálido para acá. Así es que vemos conexiones en ambos sentidos e intrínsecas entre estas estructuras. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues tenemos que hay excitación de las neuronas talámicas, lo que excita a las neuronas corticales, y esto facilita los programas motores cognitivos. Ahí cuando hablamos de programas motores, son los programas motores que requieren repetición, pues como lo es eso que le comentábamos hace ratito, recortar papel. Pero vámonos a cosas más complejas. Imagínense ustedes las personas que practican la gimnasia, ¿sí? Y entonces esos movimientos motores que hace un gimnasta son movimientos muy complejos y que han ido aprendiendo, ¿sí? Los campeones de gimnasia artística, de gimnasia que se hace en las Olimpiadas, pues ustedes vean la historia de los campeones, son gente que ha empezado desde chiquillos, a los 4 o 5 años. Esos niños, esas niñas van siendo entrenadas para que vayan aprendiendo actividades motoras, esos complejos motores,
pero desde chico, ¿no? Si yo quiero ser campeón olímpico de gimnasia a mi edad, pues imposible, porque ¿cuándo vamos a aprender eso, no? Además ya no es tiempo para mí. Bien, entonces tenemos aquí otras conexiones más. Bien, de corteza cerebral al núcleo caudado hipotálamo. De ahí al globo pálido, parte interna. Del globo pálido al tálamo. Y del tálamo a la corteza cerebral. Se conoce como la vía directa, ¿sí? Una vía directa que estimula, fíjese, de corteza a corteza. Es la vía directa. La retroalimentación negativa es cuando en vez de excitar a las neuronas talámicas se inhiben, eso inhibe a las neuronas corticales y eso inhibe la ejecución de esos programas complejos de repetición. Vamos a ver la vía indirecta. Corteza, putamen pálido, parte interna, núcleo subtalámico, globo pálido, parte interna, tálamo y del tálamo a corteza cerebral. Esta es la vía indirecta. Y hay la vía nigroestriada, que es la que excita la corteza motora. Esto lo hace por medio de dos vías. Esto es, hay neuronas que excitan y hay neuronas que inhiben, dependiendo del neurotransmisor. Finalmente lo que hacen es excitar a la corteza, activar la corteza cerebral. Aquí tenemos la vía nigroestriada. Nigroestriada. Sustancia negra, cuerpo estriado. ¿Sí? Sustancia negra, cuerpo estriado. Vean ustedes ahora. Sustancia negra, cuerpo estriado. ¿Sí? Ahí tenemos globo pálido, tálamo. Acá tenemos la vía directa. ¿Sí? Este es el caudado, pálido interno, pálido externo. Y finalmente tenemos la proyección a la corteza motora. Bueno, y ahí se resumen las principales conexiones que hay del cerebro con otras estructuras, ¿no? Vean ustedes qué complejo es la integración motora. Aquí médula espinal y de la médula espinal hasta anterior. Aquí tenemos tálamo. Y del tálamo, sobre todo los núcleos ventral anterior y ventral lateral. Y el tálamo conecta con corteza. Estas son las fibras tálamo-corticales. Pero también el tálamo proyecta al núcleo caudado. Pero también el tálamo proyecta al cuerpo estriado. Y luego tenemos acá la sustancia negra del mesencéfalo que proyecta al caudado, pero el caudado también proyecta a la sustancia negra. Igual, sustancia negra aquí, esta es la vía nigroestriada en ambos sentidos. Y del pálido parte externa al pálido parte interna y de ahí conexiones también con el caudado. Y aquí la corteza proyectando al cuerpo estriado. Y aquí las conexiones, todas estas conexiones del cuerpo estriado, de la corteza al cuerpo estriado. Son una serie de circuitos implicados en la función motora. Corteza cerebral motora. ¿Trabaja solita? No. Para que trabaje la corteza motora, hay conexiones, fíjense, con la corteza cerebral sensitiva, con el tálamo, con el tallo cerebral, con la sustancia negra, con el núcleo rojo. Y luego aquí están los ganglios basales, el núcleo caudado y el putamen y el pálido. Para que finalmente todo esto regule las neuronas motoras o los núcleos motores de los nervios craneales y de la médula espinal. ¿Cuáles son los núcleos motores del tallo cerebral? Pues ya los recordamos, núcleo motor del 3, núcleo motor del 4, núcleo motor del 6, núcleo motor del hipogloso, núcleo motor del trigémino, núcleo motor del facial
y el núcleo ambiguo. Todos esos núcleos motores. Y en la médula espinal, bueno, pues ahí no hay más que hasta anterior, ¿no? Ahí está, hasta lateral. Aquí está, todo esto es la parte motora de la médula espinal. Resultados de estas múltiples conexiones. Hay equilibrio entre ambas vías. Permite la acción de programas requeridos. Inhibe la acción de programas no adaptables. Forma parte del aprendizaje. Y es la puerta que inicia los movimientos voluntarios. Ejemplos de patrones de actividad motora. Escribir las letras del alfabeto, pues eso lo aprendimos en la primaria, A, B, C. Ese es un trabajo que hicimos con aprendizaje del cuerpo estriado. Cortar papel con las tijeras, poner los clavos con un martillo, encestar pelotas de canasta, pasar la pelota jugando fútbol, movimientos para sacar la tierra con una pala, vocalización y cualquier movimiento que requiera destreza. Uy, pues ahora sí, yo creo que ya tienen más clarito que los movimientos que requieren destreza son infinidad. O sea, no podríamos terminar de mencionarlos. Y por otro lado, también hay un control cognitivo de la actividad motora. No solo la ejecución, no solo la organización de esto, sino que hay aprendizajes. Esto es lo que permite que esos patrones de movimiento que se están aprendiendo y se van a utilizar con frecuencia para actividades complejas, como las que están haciendo muchos de ustedes ya, ¿sí? Síganlas haciendo, sigan aprendiendo, porque de otra manera se olvida. Y bueno, otro esquemita que muestra esas múltiples conexiones que hemos mencionado, ¿no? Acá está la corteza, ¿sí? Ahí tenemos la corteza motora primaria, tenemos la corteza premotora, tenemos la corteza motora suplementaria, tenemos la corteza motora cingulada y luego acá tenemos el putamen. Acá tenemos la sustancia negra, acá tenemos el globo pálido, aquí el núcleo subtalámico, aquí el globo pálido y la sustancia negra, ¿sí? Acá tenemos esto que está acá es el núcleo centromedial del tálamo y aquí los núcleos ventral anterior y ventral lateral. Y el núcleo subtalámico, es núcleo, sustancia negra, porción reticular. Ay, ya se me olvidó ahorita. Pero esto todo está ahí al tallo cerebral y a la médula espinal. Núcleo. No, se me borró ahorita del cassette Y bueno, tenemos el asa hiperdirecta, el asa indirecta y el asa directa, que finalmente pueden activar corteza cerebral. Esto es un paisaje que extrañamos muchos. Algunos de ustedes lo tienen cerca todavía, pero yo no. Vamos a la enfermedad de Parkinson, así rápidamente, ¿sí? ¿Qué es el Parkinson? Es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, y lo más importante aquí, muchachos, es incurable. No, el Parkinson no se cura. Desgraciadamente, el Parkinson no se cura. Es un proceso, como lo dice aquí, el texto, neurodegenerativo del sistema extrapiramidal. ¿Cuál es el sistema extrapiramidal? Los fascículos rubroespinal, vestíbulo espinal y retículo espinal. Es un trastorno del movimiento. Las causas de Parkinson hasta la fecha se desconocen, pero lo que sí se sabe es que es más frecuente en los adultos mayores,
O sea, difícilmente vemos Parkinson en personas jóvenes. Yo en lo personal sí he visto, pero porque he ido ahí al servicio de neurología del Hospital General y ahí he visto jóvenes de 30, 40 años con un Parkinson tremendo, ¿no? Pero afortunadamente no es tan común en las personas jóvenes. Sigue siendo un padecimiento que afecta a los adultos mayores. Factores, son muchos los factores. ¿Sí? Algunos dicen que puede tener un origen genético, ¿sí? El porcentaje es muy bajo, 10%, ¿no? Si el papá tuvo Parkinson, el hijo va a tener Parkinson con una probabilidad alta, ¿no? Pero el Parkinson es una enfermedad que está asociada a factores genéticos y factores ambientales, pero que además pueden ser diferentes en cada persona. Entonces aquí volvemos a ver la importancia de varias cosas. Por ejemplo, factores ambientales. Vean ustedes ahí. Dentro de los factores ambientales tenemos el problema de los contaminantes, ¿no? Que hay por ahí cerca del Six hay muchos terrenos de cultivo y vemos ahí cómo las personas, hasta niños, yo he visto niños que andan fumigando los terrenos de cultivo y no usan ninguna protección para no inhalar esos venenos, ¿no? Y además se utilizan muchas veces en México se utilizan venenos que en otros países ya están prohibidos. Y luego súmenle todas las porquerías que usamos, que para los trastes, que para el aroma, que para no sé qué, todos. ¿Para qué? El pelo. Ah, sí, todo. Bueno, para el pelo, si son aceites, no son malos. Pero ¿cuántas porquerías de geles y todo? Bueno. Los sprays, todo eso, ¿no? Bien, entonces, factores ambientales. Ya habíamos dicho que en la enfermedad de Parkinson el problema está en la sustancia negra. Las neuronas de la sustancia negra se van muriendo y disminuye la producción de dopamina. Vean ustedes, aquí está. ¿Cómo se origina el padecimiento? Bueno, pues ahí está la sustancia negra que ya saben que esa sustancia negra conecta con la corteza, conecta con la médula espinal, conecta con el tallo cerebral, conecta con el cerebelo. Y entonces las neuronas, bueno, pues aquí tenemos una neurona motora, ¿no? Y otra neurona aquí. Esta transmite a esta otra, aquí está la sinapsis. Y vemos aquí ampliada la sinapsis. ¿Qué pasa en la sinapsis? Bueno, pues tenemos aquí esta neurona, va a llegar aquí y va a liberar dopamina. Ahí la libera la dopamina. Y la siguiente neurona tiene en su membrana receptor para dopamina, ¿sí? Que va a ser la que luego va a liberar acetilcolina para que se controle el movimiento. ¿Qué pasa en el Parkinson? Disminuye la producción de dopamina y al no haber dopamina, la acetilcolina que controlaba, que se equilibraba con la dopamina, aumenta entonces la concentración de acetilcolina, aumenta, ya no hay quien la inhiba, y esto es lo que provoca el mal del Parkinson. Que ya lo hemos visto, el Parkinson, ahí las personas tienen temblor en reposo. Ahí estamos viendo una manita de un pacientito que le tiembla su mano y cuando está sujetando el café se le cae, ¿no? Entonces tienen problemas para tomar sus alimentos, tienen problemas para caminar, etcétera. Hay rigidez muscular, ¿sí? Presentan rigidez sobre todo de las extremidades superiores. Bradicinesia o asinesia, ¿sí? Como que sus movimientos son lentos. Trastornos de la marcha. Por esas mismas alteraciones motoras, vean, el paciente con Parkinson inclina la cabeza y el cuerpo, aparte del temblor de sus manos y las rodillas, al caminar las mantiene dobladas. Trastornos motores, la hipocinesia, trastornos del habla porque se empiezan a afectar los músculos ya vimos hace un momento
que en el lenguaje articulado participan varios grupos musculares, los faciales, los linguales, los masticadores, los laringeos y los faringeos. Como tenemos un trastorno motor, se altera la motilidad del lenguaje articulado. Problemas vegetativos, sacudidas involuntarias y los más, el temblor como tal no es el problema, sino todo lo que viene ahí, ¿sí? Que está relacionado con el estado de ánimo, con funciones mentales superiores. Son pacientes que se deprimen, pueden tener demencia senil, trastornos del sueño. No duermen estos pacientes. ¿Y luego qué hacen los médicos? Pues les mandan un inductor del sueño. Ah, tu mamá sí dormía. Sí, pero la mayoría no duermen. Entonces les dan sus medicamentos, les dan el Ribotril, por ejemplo, y sí, se tranquilizan un poquito en el sueño, pero les excita la corteza y aparecen las alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, tremendas, tremendas. Y bueno, creo que aquí ya acabó. Ya acabamos. Ya acabamos, jóvenes. Creí que no íbamos a acabar. Entonces, ¿quién es el jefe de grupo de ustedes? Vania. Vania. Ah, es Vania la jefa de grupo. Bueno, a ver, miren, hijos. Ustedes pónganse de acuerdo si quieren el examen mañana o damos un día o 2 días para el último examen, que sería de lo que vimos ayer y hoy. Ese sería el último examen. Les doy la oportunidad de que entre ustedes se pongan de acuerdo y me digan qué día y a qué hora sería mejor que hagan el examen. Ya Vania nada más que me mande un mensajito hoy en la tarde para que yo pueda ya ver para poder asignar el tercer examen. Y pues tareas ya no hay. Ya nomás subirles los archivos que me faltan, ¿no? Que fue esta clase de lo de ganglios basales y lo de plexo braquial, ¿no? Entonces, nos despedimos, niños. Espero el comunicado de Vania. ¿Algún comentario? Yo creo que lo platicaríamos entre el grupo. Sí, y claro, más Vania. tarde le damos una respuesta. Me parece correcto, Vania. Sí, muy bien. Ay, me avisas tú más tardecito. Sí, está bien. Muy bien. Buena tarde, buen provecho. Váyanse a comer. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias. Estamos al pendiente ahí. Hasta luego, bye.